Un saludo cariñoso para cada uno de los integrantes de la renovación carismática. Me uno en esta secuencia que tienen de reflexiones a partir de los textos sagrados. Tomamos como referencia el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos del 31 al 32. El Evangelio de San Juan en este capítulo y estos versículos pues nos presenta el siguiente texto. Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él y les dice: si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí podemos desglosar este relato de la siguiente forma. En primer lugar, lo que el Señor habla es en torno a la fidelidad a su palabra. Si permanecen fieles a mi palabra, verdaderamente serán discípulos del Señor. La fidelidad a la palabra pues implica el ser discípulos. El auténtico discípulo es aquel que es fiel a la palabra del Señor. Encontramos aquí dos tipos de palabra. En primer lugar, la palabra que Dios dirigió al pueblo de Israel por medio de los patriarcas, por medio de los profetas. El pueblo de Israel, pues los judíos, ellos estaban convencidos de esa palabra del pueblo de Dios, esa palabra que Dios le dirige al pueblo por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, pero desconocen la palabra del Señor Jesús. No creen en su palabra, mucho menos creen en sus obras, mucho menos creen en sus actos. Ahí es donde el Señor Jesús les dice: si verdaderamente son fieles a mi palabra, serán mis discípulos. De esta manera, conociendo la palabra del Señor y permaneciendo fiel a la palabra, pues permiten o les permite estar en la verdad y también ser libres. Estar en la verdad o conocer la verdad significa realmente conocer que Jesucristo es el enviado del Padre. Esa es la verdad, que Jesucristo es verdadero Dios y que es el enviado del Padre. En segundo lugar, los hará libres. ¿Por qué razón? Porque pues es la misma la palabra, es el mismo Jesucristo el Señor. Y Cristo el Señor, sea por su palabra o incluso hablando en el presente por medio de los sacramentos, libera al ser humano en primer lugar del pecado, en segundo lugar del autor del pecado, es decir, del maligno e incluso de la misma muerte. Por lo tanto, el permanecer fieles a la palabra del Señor es permanecer fiel al Señor, ser verdaderamente discípulo, y siendo verdaderamente discípulo se puede conocer a Dios en su plenitud y se puede permanecer libre gracias a esa acción de liberación de la palabra del Señor o de Jesucristo mismo. El verdadero discípulo pues ha de saber que Jesucristo es el enviado del Padre, que Jesús es la palabra del Padre enviada al mundo para que el mundo tenga vida por medio de ella. En algunos relatos hemos encontrado cómo la palabra del Señor pues genera escándalo en muchos. Recordemos los episodios del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que durante estos días de agosto, sobre todo en los domingos, hemos estado leyendo sobre la multiplicación de los panes y sobre todo el discurso del pan de vida. El Señor, cuando habla de que Él es el pan enviado del Padre, que el que crea en Él pues y el que coma de Él tendrá vida eterna, vivirá en Cristo. Cristo lo resucitará, Cristo lo hará participar de la plenitud de la vida. Ese lenguaje pues para unos es un lenguaje duro, y de hecho muchos discípulos huyeron o se fueron
no siguieron más al Señor Jesús, y ya es cuando el Señor les dice, que es un poco el relato del domingo 21 del tiempo ordinario del Evangelio, cuando les dice si ustedes también quieren irse. Entonces allí encontramos la adhesión de los discípulos en cabeza del apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La palabra del Señor también nos presenta esa palabra del Antiguo Testamento, que es una palabra de promesa. También nos presenta en el Nuevo Testamento que la palabra del Señor es o manifiesta el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo. Por lo tanto, también la palabra es una promesa de vida, es una promesa de salvación en Cristo para todos. La palabra del Señor tiene esa capacidad de abrir el oído, de abrir el corazón, de abrir la boca, el oído para escucharla, entenderla, comprenderla, el corazón también para poderla entender, para poderla vivir, y la boca para proclamar esa palabra que se hace vida en cada uno de nosotros. Algunas características de la palabra: esa palabra es como un hacha, es viva y es eficaz, es fuente inagotable de vida. Son expresiones que tomamos también de la Sagrada Escritura. La palabra en tiempo de humillación nos consuela y nos llena de esperanza. En la sombra escuchamos la palabra del Señor y nos llena de vida. La palabra del Señor es lámpara para cada uno de nuestros pasos. Toda alma del creyente concibe y engendra la palabra de Dios. Todos tenemos esa capacidad de acoger y vivir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor pues descendió de los cielos, sea por boca de los profetas como por Jesucristo mismo, que es la palabra que el Padre ha engendrado en el mundo. La palabra también regresa a Dios y desde allí pues se comunica a los hombres, sea por medio de la acción del Espíritu Santo como por la acción de la Iglesia y cada uno de sus ministros, como por la palabra que está escrita, presente en la Sagrada Escritura, o desde la Sagrada Escritura que ha sido puesta en los leccionarios, de los cuales tomamos los textos para las lecturas en las distintas celebraciones de la Eucaristía y de los sacramentos. La palabra de Dios pues genera adhesión, como el relato, ¿no?, del domingo 21, cuando el apóstol Pedro le responde al Señor: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, o palabras de vida eterna? Las palabras del Señor también son espíritu y vida. Por medio de la palabra se conoce al Hijo, se conoce también al Padre, y por medio de la palabra se permanece en la verdad, como nos lo presenta el texto del cual estamos haciendo la reflexión. Por lo tanto, la palabra del Señor pues llena toda nuestra vida. La palabra del Señor fortalece toda nuestra existencia, todo nuestro caminar. La palabra del Señor pues nos llena siempre de esperanza. La palabra del Señor nos llena de consuelo, nos llena de consuelo sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia. Es una palabra que consuela nuestros corazones tristes, nuestros corazones afligidos, sea por la enfermedad o por la ausencia o la partida de nuestros seres queridos. La palabra del Señor pues nos lleva a Dios, nos lleva a descubrirnos también a nosotros como hijos de Dios, destinatarios de esa palabra de vida y de salvación que Dios Padre nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Una sencilla reflexión en torno a estos versículos del capítulo 8 y pues los versículos 31 y 32. Les deseo las mejores bendiciones, que el Todopoderoso los proteja, los auxilie y los socorra en cada una de sus necesidades.